y abonarlo a otro, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, estos son temas contables que ustedes ya tienen que conocer. No es una clase de contabilidad, es una clase de finanzas. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de, o yo no les doy tan a detalle una clase contable, ¿verdad? Porque ya ustedes llevan contabilidades ganadas. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto me comentan. Incluso si necesitan, por ejemplo, que yo entre a su sala, me mandan el link y yo ingreso y pues ya vamos viendo por grupo. Entendido. Gracias, licenciada. Sí, bueno. Licenciada, buenos días. Buenos días. Fíjese que a mí me gustaría, no sé, pero yo entiendo de que ustedes pues son los catedráticos, pero sí me gustaría de que por lo menos nos indicara cómo nos salió el laboratorio, porque a mí no me cuadró y pues yo realmente esas cuentas no las conocía porque solo conozco la contabilidad pues, que hemos traído, ya que mi carrera no es ser perito contador, pero me quedo con la duda que dónde fue donde fallé yo, porque yo no lo pude cuadrar y además pues siento de que debería de ser bueno de que nos expliquen, mire, ustedes fallaron porque esta cuenta no va aquí, sino que va en este lado, pero si no nos vamos a quedar igual con las mismas lagunas, licenciada, perdone que se lo diga, pero sí me deja mucho me deja que pensar con esto de que solo nos quieran decir de que por tiempo, si el tiempo creo que ustedes ya lo tienen estipulado para hacer cualquier cosa, no solo de que la saquemos de la manga, licenciada, perdone, pero sí me molesta un poquitito esa actitud, porque no debería de decirse de que no se va a resolver. Si se entiende que un laboratorio es para que se resuelva en clase, pues perdone que se lo diga, licenciada, pero sí, eso sí, no estoy muy de acuerdo yo. Sí, no se preocupe. Fíjese que nosotros, pues como tenemos que cubrir todos los temas, ya vieron que esto no es algo que no se haga. La semana pasada, si usted recuerda, resolvimos el ejercicio que había quedado, incluso yo les envié la resolución. Entonces, no es algo que no se esté haciendo, ¿verdad? Lo que sí, pues, es que no es algo desconocido para nosotros. Sí comprendo de que hay cuentas contables que no conocemos, ¿verdad? O que no estamos muy acostumbrados a utilizar. Sin embargo, pues este era un ejercicio de estructurar estados financieros como tal. Y entonces, si no nos diera tiempo, yo estaría viendo la probabilidad de tal vez publicarles la resolución del ejercicio. Sin embargo, ahorita, el día de hoy, sí tenemos que cubrir los siguientes temas de la unidad, ¿verdad? Porque, como les decía, estamos a dos fines de semana de que sean nuestros primeros parciales. Y creo que nosotros vamos a iniciar el domingo 14. Incluso el primer fin de semana de agosto, no sé, todavía están pendientes de que nos confirmen si tenemos clases o no. Entonces, por capacitación que vamos a tener los docentes, entonces si fuera así, solamente nos quedaría el siguiente fin de semana, ¿verdad? Entonces, no quisiera yo que, por ejemplo, llegáramos al parcial y que nos quedaran temas pendientes de ver. Porque por ejemplo, el laboratorio número 1, si no fue algo como muy específico o algún tema que nosotros no hayamos conocido antes, ¿verdad? Pero con mucho gusto, si nos da tiempo, lo vemos, y si no, yo veo de qué forma, a través de Classroom, pues, vemos de qué forma se les puede subir la resolución para que ustedes puedan determinar en dónde están sus diferencias. Gracias, licenciada. Ok. ¿Y alguien más? Licenciada, muy buenos días, mucho gusto. Sí, buenos días. Realmente yo respeto siempre la manera de pensar del docente. Sí. Sin embargo, pues también en el transcurso de la carrera hemos tenido licenciados que nos dicen, ¿verdad? Que si al final los interesados somos nosotros, eso no lo vamos a quitar. Sí. Entonces ellos lo que proponen a veces es que si nosotros estamos de acuerdo, pues sacrificar un poquito de nuestro tiempo entre semana, ¿verdad? Para poder resolver laboratorios, pero no sé si ustedes estuvieran en la misma disposición de apoyarnos pues, de esa forma, ¿verdad? Sí, no es mucho la molestia también. Ok. Sí, mire, eso podríamos evaluar también en el sentido de que tal vez por lo menos un día entre semana reunirnos para ver la resolución de algún laboratorio, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad.
En este caso, creo yo que fue más por clasificación de cuentas con respecto al laboratorio número 1, pero considero que vamos a tener más laboratorios que tal vez sí sean como más específicos del curso y que sí valga la pena que nos podamos reunir para poder ver detalles. Incluso pues el ejercicio que vamos a ver el día de hoy nos va a servir bastante, ¿verdad? Porque lo van a iniciar ustedes, pero de todas maneras vamos a tener una hora y acá lo vamos a ver en conjunto, ¿verdad? Para ver pues si llegamos a los ajustes y si no, pues ustedes van ajustando. Perfecto, licenciada. Siempre muy agradecida con todo el apoyo que nos pueda brindar, ¿verdad? Muy amable, gracias. Con mucho gusto. Wilber. Licenciada, buenos días. Una consulta de ese ejercicio que está mencionando. Luego de hacer ajustes y reclasificaciones, entiendo que hay que hacer estado de resultados y balance de situación general. Fíjense que yo ya les tengo la plantilla. O sea, yo ya les doy ambos estados financieros con la columna de los saldos, porque van a invertir mucho tiempo en trasladar saldos del enunciado. Entonces, ustedes ahorita se van a enfocar en realizar esos ajustes y trasladar los nuevos saldos a la cuarta columna. O sea, digamos, su ejercicio tiene que tener 4 columnas. La primera columna ya se las doy yo. La segunda columna va a ser el debe. La tercera columna va a ser el haber. Y la cuarta columna va a ser el saldo reestructurado, ¿verdad? Ya con los ajustes pues, que cada uno realice. No son muchos los ajustes, solamente son 9. Y uno que otro posiblemente tenga su grado de complejidad, pero en su mayoría creería que no vamos a tener muchos inconvenientes en ese sentido. Gracias. Entonces, no hay que realizar los estados financieros como tal, solamente trasladar los saldos. Sí, fíjese que la instrucción que tenía yo era que ya debía, o sea, de darles yo solo el enunciado, ahí tenían que tabular ustedes todos los saldos, pero eso la verdad nos va a llevar tiempo y ya hemos hecho, por ejemplo, un ejercicio y un laboratorio en estructurar y clasificar cuentas, ¿verdad? Entonces ahorita ya tenemos la plantilla para que nosotros continuemos con lo que nos pide el ejercicio. Entonces yo se los voy a publicar, creamos salas de sus grupos y empezamos a resolverlo, por favor. A las 9 pues detenemos y vemos los resultados de cada uno. Lick, con referente a lo de las salas, solo usted puede crear aquí en esta reunión, ¿verdad? Sí, digamos que tal vez el coordinador de ustedes ya con sus correos personales pues va creando sus salas y ustedes van trabajando. O sea, creería que es la mejor forma de trabajar porque si lo hacen por chat va a ser complicado, ¿verdad? En cambio acá pues ustedes en otra minisala están interactuando. Ya está cargado el enunciado con la plantilla. Tal vez solo confirmamos, por favor. Lo que se debió de haber realizado. Entonces ahorita lo voy a proyectar y van a comparar ustedes. Licenciada, perdón, licenciada, ¿por qué no nos da unos 5 minutos más? Porque uno estamos tratando de hacer las cosas y esperar de que... Mejor déjenos unos 5 minutos más. De verdad, eso me parece muy bien porque yo sí, digamos... me gusta mucho hacer este tipo de actividades en el sentido de que ustedes intenten lo más que puedan, ¿verdad? Y si no, pues nosotros ya lo resolvemos en conjunto. ¿Sí, Héctor? Gracias. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, solo una pregunta. Cabal, con el ajuste número 1 de la información adicional teníamos una duda ahí con mi grupo. Porque decía que en la integración de los préstamos bancarios se tiene el préstamo hipotecario con un saldo de 185,500. Ajá. Pero cuando vamos al estado que
que me imagino que ese préstamo sería hipotecas, ¿verdad? Sí, correcto. Va, en el saldo de pasivo no corriente tiene 900,900. Y en información dice que tiene un saldo de 185,500. Ahí básicamente se toma que con esos 185,500 tendría que estar la cuenta de pasivo corriente, ¿no? Como que se pagó, Sí. por decirlo así. Correcto, entonces su préstamo tendría que disminuir, como es una cuenta de pasivo, la cuenta de pasivo disminuye como cargo, o sea, en el debe. Sí. Y si usted pagó préstamo, quiere decir que salió de su caja, Es de que, caja y bancos. cabal, a ese punto exacto quería llegar, licenciada. Fíjese que Ujú. en caja y bancos tenemos 235,000, entonces se pagó el préstamo como, ¿por qué le digo? Por 700,000 sobre Ujú. caja, pero no sé si estaría bien. Lo que pasa es que hay otros ajustes y ya va a ver usted que al final su saldo total de caja le va a variar. O sea, van a haber algunos cargos y otros abonos que tiene que hacer en la cuenta de caja, la que tiene más movimiento. Entonces, al final ahí se le va a ir compensando, como este es el numeral número 1, a usted ahorita le va a salir el saldo negativo. Pero con los otros ajustes, igual su caja se va a ir moviendo. Para que pueda quedar en positivo, ¿verdad? Exacto. Ok. Muchísimas gracias, licenciada. Cualquier Muy cosa bien. Ok, vamos a dar 10 minutos más y ya lo resolvemos todos juntos, ¿verdad? Wilber creo que me quería hablar. Sí, Lixo, una duda, sí, creo que va más o menos relacionado a lo que el compañero preguntaba. Como es reestructuración y reclasificación, entiendo que pues, se pueden agregar cuentas, ¿verdad? Sí se pueden agregar cuentas, pero en el ejercicio no tendría que agregar más. Ahorita, digamos, usted ya tiene todas las cuentas que necesita. En algún momento o en algún laboratorio, si hay necesidad de agregar cuentas, sí las agregamos, pero aquí en este no, o sea, estamos con las cuentas que vamos a utilizar. Gracias, Lixo. Muy bien.
y pues vamos a ver si al final fuimos realizando los ajustes conforme nos pedía el enunciado. Cuando tengan dudas me pueden consultar. Dentro de la información adicional que teníamos, el primer punto nos hablaba de la integración de los préstamos bancarios que se tenía tanto del préstamo hipotecario como un préstamo fiduciario. Entonces acá, el préstamo hipotecario nos indicaba que debiera tener un saldo de 185.500. En ese caso, quiere decir que ya se había pagado 715.400. Eso nos disminuye nuestro préstamo hipotecario, pero este préstamo hipotecario tuvo que haberse pagado con efectivo, ¿verdad? Entonces, nos afecta tanto del lado del pasivo como del lado del activo con nuestro efectivo. Después vamos a ver las otras cuentas porque caja es la que nos lleva a varios movimientos. Entonces acá estamos considerando la salida del efectivo por la disminución de nuestro préstamo hipotecario. Luego nos hablaban de nuestro préstamo fiduciario, que ese nos debió haber quedado. Disculpe, si tuviéramos Perdón, dudas, licenciada. estamos la mano para cuando usted, porque esa partida tengo duda. ¿Qué manda? Licenciada, disculpe, podemos regresar a la caja, disculpe. Sí, lo que pasa es que en la caja ahorita, digamos, ustedes solo vayan teniendo en cuenta que estos 715.400 van a abonar a caja. Aquí en caja yo tengo otros saldos de los otros ajustes. Entonces acá yo se los puedo mostrar, pero igual afecta los otros movimientos que tenemos, ¿verdad? Ahorita solo tengamos en cuenta que nuestro primer movimiento que afectó caja fue este pago del préstamo hipotecario. Entonces, Sí, licenciada, pero fíjese que yo lo vi cargado y no abonado. Los 715.000. La caja. No, mire, aquí está el haber. Por eso les decía, acá pues, la fórmula me lleva a los 715.000. La siguiente nos hablaba siempre en un numeral respecto al préstamo bancario, que debiéramos de tener un saldo de 153.200. Eso quiere decir que hubo una parte del préstamo que se había, o posiblemente hubo parte del cruce, ¿verdad? Porque en este caso todavía hay saldo que nosotros no hemos pagado y que se está reportando de menos. Entonces, en este caso, nosotros ya, digamos, a través ya en la vida real, a través de una conciliación bancaria de confirmación de saldos, entonces ya vemos que el saldo real debiera de ser 253.200. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es incrementar esa diferencia que tenemos entre el saldo del enunciado y el saldo al cierre del 31 de diciembre. Esa diferencia, entonces, la vamos a dejar del lado del haber porque nos va a incrementar nuestro préstamo bancario. A su vez, como este nos va a incrementar el préstamo, quiere decir que el efectivo no ha salido. Entonces, tenemos que afectar caja incrementándola. En ese sentido, esos 114.500 que están regresando al préstamo, también están regresando del lado de caja. Licenciada, tengo una duda. ¿Cuál es la razón que entonces nos colocó en el inciso que dice en la integración de los préstamos bancarios? ¿Por qué usó la palabra integración si se están individualizando las cuentas? Porque, digamos, nosotros razonablemente dijimos, si aquí en el inciso dice en la integración de los préstamos bancarios, bueno, me está dirigiendo a los préstamos bancarios. Y eso también entendí yo. Tiene en el préstamo hipotecario con un saldo de 185 y fiduciario por 253.000. Entonces, yo en mi cabecita de zancudo dice, bueno, en préstamos hay dos valores de saldos que no le pertenecen. Entonces, ahí es donde me confunde porque
entonces está mal interpretada el inciso, ¿verdad? Pero perdóname, pero no comprendí muy bien ahí y me da miedo a la hora del examen nos coloque algo así y nosotros lo interpretemos desde la parte inicial que dice la palabra integración de los préstamos bancarios. Sí, se entiende como que era integración de la cuenta de préstamos bancarios, no se refería en general. Sí, pues fíjese que esto ya es el criterio que se tiene del lado de la coordinación para el momento de realizar los ejercicios. Pero acá el préstamo bancario se refiere únicamente al fiduciario. Igual a la hora del parcial, y si tuviéramos una situación de estas, yo igual voy a estar conectada para hacer este tipo de declaraciones y que a ustedes no les vaya a causar confusión. O de... Ajá. Perdón. Bueno, en mi caso personal, yo no estoy de acuerdo en la forma que usted está impartiendo lo que es el curso. Ajá. ¿Por qué razón? Porque a mi punto de vista, usted como docente debería primero darnos la explicación, porque como bien están comentando todos los demás compañeros, todos comprendemos de una forma las cosas y posiblemente usted las interprete de otra manera. Sí, correcto. Fíjense que... Entonces, yo no estoy de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo en la forma en que usted está impartiendo el curso. Ok, sí, mire, pues, acá en este caso, el ejercicio que teníamos para desarrollar lo que es reestructuración de estados financieros era un ejercicio básico. Acá yo quise trabajar este laboratorio era el que tenían ustedes para desarrollar esta semana. Entonces tenía estos grados de dificultad, entonces preferí cambiarlo para que lo pudiéramos resolver en clase. Y entonces el laboratorio de esta semana va a ser teórico, porque también se tienen que preparar desde ese punto de vista para el primer parcial. Entiendo los puntos de vista de ustedes, ¿verdad? Pero acá, por esto es que se está resolviendo cada una de las condiciones que establece el enunciado para que vayamos solventando las dudas. O sea, no quise desarrollar un ejercicio básico y luego dejarles tal vez un laboratorio de esta naturaleza y con estos como aspectos que en algún momento causan confusión para que desde ahorita pues ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Y ustedes vayan resolviendo el ejercicio junto conmigo. Licenciada, pero yo lo que comentó dijo que este ejercicio ya viene resuelto desde la coordinación, pero no deberían de tener ustedes su propio criterio de defender y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, o solo aceptan lo que venga de coordinación, porque si va a venir también el examen de coordinación y la resolución, ¿usted se va a basar para calificar sobre la base o va a tener algún criterio? Fíjese que ya en los parciales y en el examen ya es diferente, es más en la parte de los laboratorios. Entonces ya en los parciales, por eso no me preocupa mucho en ese sentido, porque nosotros ya tenemos un poco, como docentes, los de fines de semana, ya tenemos un poco más de libertad en el sentido de poder cubrir todos esos aspectos, ¿verdad? Que no cause mucha confusión al estudiante. Sí, licenciada, yo solo quería agregar en este tema de información adicional y de por qué también se generan criterios diferentes. Es porque a la cuenta dentro del balance sí sería bueno que tuviera apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, ayudaría un montón que la cuenta préstamos bancarios fuera, que diga, préstamos bancarios fiduciarios, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué? Porque el banco, desde la perspectiva del banco, definitivamente una hipoteca y un fiduciario son préstamos bancarios, ¿verdad? La única diferencia es que la hipoteca el préstamo hipotecario está garantizado con un bien y el préstamo fiduciario está garantizado por una firma. Correcto. O por un deudor, ¿verdad? Ambos, deudor y codeudor, ¿verdad? Sí, entonces yo pienso que ahí esas cositas son las que hay que cuidar porque sí, a mí también me dio duda, pero agarré mi criterio y dije no. Cabalmente el criterio que usted colocó, ese fue el que a esa conclusión llegué, pero sí nos costó como 20 minutos de debate. Okay. Entonces ese es el tema que un examen parcial no podemos estar adivinando, ¿verdad? Sí, y otra de las cosas, por ejemplo, en la información 3. Sí. Dice nuestro proveedor
concede crédito 60 días, pero resulta que tenemos dos tipos de proveedores. Sí. Proveedores locales y del exterior, entonces no podemos estar asumiendo cuál de los dos afectar, ¿verdad? Correcto, y todas esas cositas las vamos a considerar en los laboratorios posteriores, ¿verdad? Y en los parciales para que sea lo más claro posible y que ustedes no tengan duda en alguna aplicación de algún ajuste o alguna clasificación de alguna cuenta. Quizás solo Muchas gracias, licenciado. Para agregar algo así rapidito, hay que entender también que estamos viendo finanzas, ¿verdad? Y que no venimos acá a hacer o a aprender contabilidad porque eso es otro curso aparte. Sí, por ejemplo, en el caso de los préstamos, el banco, un préstamo hipotecario para un banco es a largo plazo. Correcto. Y un por lógica me lleva al no corriente. Exactamente, o sea, sí hay una diferencia entre hipotecas y préstamo fiduciario por el tipo de tiempo que va a durar el préstamo. Sí, así es. Licenciada, fíjate que adicional a esto, yo estaba viendo en el programa que nos indica que nosotros, lo mismo que comentaba el compañero acá, nosotros no estamos aprendiendo contabilidad y el programa lo que nos indicaba era que era la interpretación de los estados financieros la que íbamos a ver ahorita. A mí eso me preocupa porque ya se acerca en este caso el parcial. Y según lo que veo, usted, cada uno de los compañeros que le comentan algo, a todos nos indica correcto. Entonces, me crea una confusión terrible en realidad, porque no sé, al final, como dicen los compañeros en el parcial, si vamos a estar adivinando o qué es lo que vamos a estar trabajando. Ok, sí, mire, en el caso de los parciales, yo creo que, como bien les había dicho, ¿verdad? No es un curso de contabilidad, pero en algunas ocasiones sí tengo entendido que para poder establecer, por ejemplo, hoy vamos a ver la siguiente parte, ¿verdad? Lo que es el análisis vertical, pero si no tenemos, o sea, toda la parte antecedente, no podemos realizar nuestro primer análisis. En los parciales no viene la información, por ejemplo, como yo les trasladé a la plantilla, ¿verdad? En ese caso vienen saldos y ustedes tienen que hacer todo el proceso de clasificación y estructuración de estados financieros para luego poder aplicar los tipos de análisis que correspondan. Entonces yo creo que al final ahorita tal vez ustedes lo ven diferente, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos estamos preparando en el sentido de saber estructurar bien todos nuestros estados financieros para que al momento de nuestro parcial, pues nosotros no tengamos inconvenientes con esa parte, ¿verdad? Porque no va a venir únicamente a realizar un análisis, sino que ustedes realmente tendrían que estructurar la información financiera para poder establecer lo que ya se les esté solicitando en ese momento. Entonces, por esta cuenta es que nosotros estamos haciendo estos ejercicios para que ustedes se vayan preparando y que no vayan a tener dudas al momento de que se les presente un enunciado de esa naturaleza. Vamos a continuar. Una consulta, pues no será como, por ejemplo, este tiempo que nos mandó como en grupos, ¿no sería como más ideal usted irlo haciendo con nosotros lo que podamos para que entonces nosotros sepamos su criterio y de esa manera nosotros lo tomemos? Porque siento yo que si usted ya lo trae resuelto y cada quien lo tomamos de una diferente manera, ahí es donde ya todos creo que nos hacemos bolas y andamos perdidos, ¿verdad? Fíjese que eso es lo ideal, pero es mejor que ustedes intenten primero para que luego ustedes vayan viendo en dónde, porque si, digamos, yo hubiera iniciado acá, quizás muchos solo hubieran copiado, pegado, pero entonces lo que también nosotros como docentes buscamos es desarrollar ese análisis en los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo creo que, aunque en algunos puntos nos causó un poquito de incertidumbre, o sea, ahorita vamos a ver la solución para que ustedes vayan aclarando las dudas. Pero yo estoy segura que muchos de ustedes hicieron su mayor esfuerzo e intentaron resolver cada una de los enunciados que nos indicaba como información adicional. Entonces, sí es diferente a como, o sea, a que yo se los hubiera explicado desde un inicio, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo y ahí van a terminar de aclarar ustedes sus dudas.
No sé si alguien más me quería comentar algo. Gracias por la paciencia y gracias por sus aclaraciones, licenciada. Por favor, continuemos. Yo sí tengo muchas dudas. Quisiera que la licenciada nos resolviera. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces miren, acá yo como les digo, esto era un laboratorio, ¿verdad? Y ya ven ustedes que en los laboratorios a veces se presentan ciertos grados de complejidad. Ustedes también tienen que tener cuidado en el sentido que a veces les proporciona información adicional que no tiene ningún efecto financiero en la parte de los estados financieros. Por ejemplo, el numeral 2, y solo era informativo. El departamento contable y la empresa no calculan la reserva legal. Entonces, en ese caso, ese numeral no nos afecta. Luego tenemos el numeral 3, que dice nuestro proveedor nos concede crédito de 60 días. Licenciada, perdone, como dice que no se calcula reserva, pero sí traemos una reserva en el balance general, entonces. Ajá, pero no, aquí lo único que le deja esto es como una incertidumbre, pero no tiene que aplicar usted ningún cambio. ¿Verdad? Recordemos que esa reserva es acumulada, ¿verdad? Sí, correcto. Licenciada, pero técnicamente es una política de la empresa no realizar reserva legal. Entonces, si fue una política ya establecida, no tendríamos que tener una reserva legal ya acumulada. Que se aplicó en este año. O sea, puede ser una política. Debería al menos decir que se aplica. Debería hacer referencia, porque nosotros no vamos, es que como dijeron los compañeros, no podemos estar inventando. Y definitivamente primero hay que leer bien el enunciado y que la licenciada con nosotros leamos bien el enunciado y desde ahí ver si tenemos dudas, porque bajo la libertad de cátedra la licenciada puede cambiar el enunciado, porque no directamente tiene que venir de la coordinación. Sí, correcto. Perdón, ahí sí lo que no aplica, estimados compañeros. Solo quería opinar algo, perdone compañero. Creo que podríamos... Antes muchos los licenciados cuando íbamos presencialmente decían que los exámenes traían de cierta manera algunas piedrecitas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese era el criterio que ellos usaban, o el término. Entonces, démosle el beneficio de la duda a todo lo que estamos tratando de resolver con la licenciada y que ella nos vaya resolviendo también, conforme vaya resolviendo el enunciado, pues vamos queriéndole tratar de entender a todo. Y me imagino que la licenciada, pues todas las sugerencias que estamos dando todos, pues lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Como en la especificación de a veces de cómo plantean los problemas y tiende a confundir, ¿verdad? Entonces, no creo que esté de más que la licenciada pues tome nota y lo haga llegar, ¿verdad? Porque al final todos vamos a dar nuestra opinión y lamentablemente como contadores y auditores y administradores todos tenemos una diferente opinión. Entonces, para que la licenciada avance, damos el beneficio de la duda y sigamos, porque creo que ya son las 9 y ya solo 1 hora para que la licenciada tenga que dar el tema, si no, pues, ¿cuánto tiempo más se va a tardar, ¿verdad? Solamente licenciada. Compañeros, dejemos que la explique y luego al finalizar la explicación hacemos las consultas, así avanzamos. Sí, fíjense que yo, por ejemplo... Licenciada, sigue explicando. Sí, vamos a continuar porque si no nos vamos a atrasar. Lo que sí el compañero es bien cierto, ¿verdad? Yo no les voy a poner ejercicios o laboratorios sencillos y en el parcial que vengan este tipo de complejidad, sino que desde un inicio lo estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que tal vez eso es lo que les causa un poquito de incertidumbre o duda. No sé cómo será en otros cursos, pero al menos yo también fui estudiante, ¿verdad? Y creo de que también pasé muchas veces que los ejercicios que realizaba como tarea, como laboratorio, no encontraba el grado de dificultad que ya venía en un parcial. Entonces, de cierta forma, lo que se quiere también acá es tratar de prepararlos para no sorprenderlos al momento de un parcial, ¿verdad? Sino que desde ahorita nosotros vayamos teniendo en cuenta todas estas cositas que nos pueden saltar y que ustedes de alguna forma ya conozcan cuál es la forma de análisis y de resolver este tipo de ejercicios. Entonces vamos a continuar porque si no, verdaderamente no nos va a dar tiempo. En el caso no nos diera tiempo, sí se los voy a compartir. Sin embargo, yo quiero que pongamos atención, ¿verdad? Para ver de dónde o cómo aplicaba cada uno de estos ajustes. En el segundo ya habíamos visto sobre la reserva legal. Luego el numeral 3 nos decía que nuestro proveedor... Licenciada, buenos días. Disculpe, qué pena interrumpirle y qué pena también con los compañeros que piden que continuemos, pero yo tengo una duda que
del punto 1, es que el enunciado que usted está proyectando cambia con el segundo dato, cambia con el que usted nos compartió. Sí, entonces, es el correcto. Fíjese, acá es en la parte del segundo préstamo, ¿verdad? Del fiduciario. Correcto. Sí, ahí es la parte del enunciado y si usted ve los valores es en función a lo que dice el enunciado de ustedes. Correcto. O bueno, tal vez si hubiéramos recibido ese dato, tal vez lo hubiéramos interpretado un poquito diferente, pero bueno, creo que llegamos acá incluso lo que pasa es que fíjese que el ejercicio yo pude observar que tenía algunas cositas, entonces yo las corregí, pero para que a ustedes no se les fuera a descuadrar en el lado del activo y del pasivo. No, ok. Bueno, muy bien, licenciada, gracias por aclarar. Muy bien. Muchas gracias. Entonces seguimos con el numeral número 3. Acá nos hablaba del proveedor, ¿verdad? Sí, estamos hablando del proveedor local. Acá lo tenemos con color para que ustedes vayan ubicando en dónde está el ejercicio, el saldo de la cuenta. Entonces acá nos dice que tenemos un saldo de 550,840. Eso quiere decir que la diferencia entre este saldo y este saldo es de 365,195. Si ustedes ven acá tenemos dos saldos. Pero porque en uno de los enunciados o de los ajustes siguientes estamos viendo que este documento por pagar hay que reclasificarlo. Entonces este sale de acá y pasa a esta cuenta de proveedores locales. Por eso es que acá tenemos un saldo diferente, pero el saldo de proveedores locales inicial, o sea que traíamos, es este. Y a este saldo le vamos a sumar los 9,320 del otro ajuste que va amarrado, que va vinculado, que ese es el ajuste, ahí nos vamos a saltear un poquito, pero en el sentido de que no perdamos el valor del saldo de esa cuenta. Si ven en el numeral 7, dice, dentro de los documentos por pagar, se encuentra una factura por concepto de compra de artículos por la venta por valor de 9,320. Eso quiere decir que no era un documento por pagar, sino que tuvo que haberse quedado registrado en una cuenta de proveedor. Por eso es que está saliendo de acá y está ingresando acá en proveedores locales. Sin embargo, por diferencia, con el saldo que nos da el enunciado, nosotros tenemos que establecer cuánto es lo que teníamos y previo a realizar este segundo ajuste que va dentro del mismo saldo de proveedores locales. Al final, acá aplicamos entonces nuestras sumas aritméticas de acuerdo al comportamiento o naturaleza de la cuenta, ¿verdad? Como es una cuenta de pasivo, con el debe disminuye y con el haber incrementa. Entonces les tuvo que haber quedado un saldo de 550,840. Yo acá en el lado, en una columna, le dejé las referencias de los numerales de los enunciados para que nosotros podamos observar de dónde es que nos está afectando ese ajuste. Licenciada, con referente a ese ajuste, ¿contra qué cuentas fue el ajuste? O sea, aumentamos proveedores locales y abonamos el de los proveedores. Ajá. Ese también nos va a afectar caja. Por eso es que les decía que caja al final nos afecta varios movimientos. Entonces, si ven acá, tenemos dos movimientos que nos afectaron caja, del lado del debe y uno del lado del haber. Entonces, acá el primero fue el que vimos de hipotecas y el segundo que nos afectó caja fue este saldo de proveedores locales. Y luego tenemos el saldo de los documentos por pagar, que también nos afecta caja, porque al final es un saldo que salió también de la caja en el sentido de que ese no teníamos un crédito a 60 días. Entonces, al final nuestra caja es por este valor de 350,205. Acá el saldo de nuestra caja queda cero, ¿verdad? Acá otro punto importante que tenemos que considerar es que nuestro enunciado tiene que estar cuadrado, ¿verdad? Ustedes, activo igual a pasivo y patrimonio. Entonces aquí tenemos 3,176,241 inicialmente. Igual acá teníamos el mismo valor en el pasivo y patrimonio. El otro punto que tienen que considerar siempre es que sus ajustes tienen que estar cuadrados. El mismo saldo que les sume del lado del haber es el mismo saldo que les tiene que sumar del lado del haber.
Entonces, si en algún momento ustedes tienen alguna diferencia, hay algún ajuste que ustedes tal vez solo lo cargaron y no lo abonaron, o viceversa. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado en que sus columnas debe haber estén cuadradas. Luego de aplicar ustedes sus ajustes, es importante que también no vayan a descuadrar el resultado de sus estados financieros. Entonces, en este caso, como ya hay ajustes, ahorita se lo estoy diciendo de forma general, o sea, el activo al final nos da el mismo resultado que nuestro pasivo y patrimonio. Esos son como los puntos importantes generales que no debemos de perder de vista. Ya después, pues ya es los ajustes que nosotros tenemos que realizar para poder establecer los saldos reestructurados. Licenciada, una consulta. ¿Sí? En el numeral Q3 decía de que debía tener un saldo pendiente de 541.520. Los proveedores, no habría que restarle esos 9.320. Acá no, porque primero lo tiene que dejar reclasificado y luego es que por eso sale del lado de caja. Porque ese efecto es el que tiene del lado de caja. Si usted hace eso que me dice, le va a quedar descuadrado el lado del haber con exactamente los 9.320. Primero lo tiene que dejar reflejado del lado del proveedor y luego entonces este mismo saldo ya sale de caja. Si lo vemos acá, entonces está del lado del haber. Es que como dice de que tiene que quedar con un saldo de 541.520 al final del año, dice. Al final del año, antes de realizar el ajuste. Ok. Antes de sumarle los 9.320. Ese ajuste es previo a que se haya detectado que se encontró un documento pendiente, que estaba como documento por pagar y que lo correcto era proveedores locales. Entonces, por eso es que a este le sumamos. Esas son de las cositas que en los parciales o en los ejercicios nos causan confusión, ¿verdad? Porque nos dan, por ejemplo, ustedes ven acá, este ajuste o esta cuenta contable afecta a 2 ajustes que se indican dentro del enunciado. Entonces, sí los debemos de tomar en cuenta. Luego vemos con el numeral número 4. Perdón, licenciada, disculpe, tengo una duda en el enunciado 3. ¿Sí? Eso significa que lo que sucedió ahí es que, porque la partida va a caja y bancos a proveedores, ¿verdad? Sí. Así va. Entonces, cuando significa que el proveedor me devolvió dinero ahí, porque yo debería haber sacado al inicio ese dinero. Sí, digamos que tal vez no tanto devolver, sino que ahí lo que pasó en el ejercicio es que no se tuvo en cuenta de que se tenía 60 días de crédito, ¿verdad? Que esa plata nunca debió de haber salido, sino que está en una cuenta por pagar. Entonces, por eso es que ese dinero nosotros lo regresamos a caja y también lo retornamos a la cuenta por pagar, porque no ha salido. En el caso de que no tengamos crédito, ese saldo ya tuvo que haberse, al 31 de diciembre ya tuvo que haberse pagado, ¿verdad? Entonces, ahí ya el efecto en caja ya salió también, ¿verdad? Entonces, en este tipo de enunciados o de ajustes, sí tenemos que tener muy en cuenta los movimientos que hagamos del lado de caja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo los 9.320 que salieron de uno y entraron a otro, podríamos decir que es una partida no monetaria. Pero van a ver ustedes ajustes que sí van a afectarle su caja. Su caja sí puede quedar con 0, pero su caja no puede quedar negativa. Entonces tiene que tener mucho cuidado con el control de la cuenta de su caja. Licenciada, una molestia, ¿puede presentar en caja y bancos cómo queda el saldo para ver la integración del haber, por favor? Sí, correcto. Al final nuestra caja queda 0, está afectada por lo que nos decía el ejercicio del numeral 1, 3 y 7. Entonces acá tenemos del lado del debe, lo del préstamo que teníamos acá abajo fiduciario, y acá tenemos nuestras cuentas que son hipotecas, proveedores locales y documentos por pagar. Gracias. Ok.
Luego tenemos el numeral número 4. Dice que formando parte del inventario se encuentran 150,000 quetzales que garantizan un préstamo prendario bono de prenda. Entonces acá tenemos como, acá también, o sea, como decían ustedes, ¿verdad? El nombre de la cuenta también posiblemente les causó confusión. Acá los préstamos prendarios, estamos hablando de los préstamos pignorados. Entonces, en ese sentido, no se tenía establecido este saldo, ¿verdad? Entonces, este queda del lado del debe, pero queda negativo porque no se había registrado. Y del lado de inventarios, queda del lado del haber, porque cuando nosotros tenemos un préstamo prendario es que usted, por ejemplo, da en calidad de garantía una parte de su inventario. Entonces acá no se había considerado esa parte del lado del activo. Entonces al total de nuestro inventario que teníamos hay que restarle esos 150,000 porque están comprometidos en un préstamo prendario, ¿verdad? El préstamo prendario sí sale. O sea, cuando nosotros tenemos un préstamo de esa naturaleza, sale de nuestro inventario porque, por ejemplo, las empresas que se dedican a este tipo ¿cómo decirles? Por ejemplo, si hay alguna empresa que se dedica a fabricación de comercio, hay bancos que tienen almacenajes grandes, entonces se lleva la cantidad de lote que se quiere dar en calidad del préstamo y se quedan resguardados como garantía. Entonces, en ese sentido, tiene que salir del inventario. Luego, cuando terminamos de pagar nuestro préstamo, entonces el inventario ya retorna. Entonces, acá vemos el efecto que en un lado se agregó porque no se había considerado como parte del préstamo prendario y en la otra sale del inventario rebajándolo. Licenciado, bajo esa dinámica que usted está colocando, ¿por qué tengo un pasivo negativo? Ajá, el inventario pignorado quedaría en el lado de la B, entonces quedaría en negativo. Es que no es un se vuelve una cuenta regularizadora de activos, solo que está en ese momento está del lado del pasivo. Correcto. Solo que como no es una depreciación, como las depreciaciones acumuladas, por eso es que no la dejamos acá, pero viene regularizando el inventario que nosotros tenemos para dar el valor real del inventario. Y qué raro porque yo recuerdo, licenciada, que generamos un préstamo hace tiempo con garantía del inventario. Ajá. Y en el banco no se llevó nada, pero esa fue mi experiencia, licenciada. Entonces, ¿y cómo lo primero? Es que dependiendo de la garantía o de la prenda, porque por ejemplo, si usted le da un préstamo a un sector agrícola, o sea, eso sí, definitivamente no se lo va a poder llevar usted. Entonces el banco tendría que establecer cuáles son los controles que va a tener para que la empresa pues no haga uso de ese inventario pignorado. Yo le di el ejemplo de un préstamo pignorado comercial. Ok, está bien, licenciada. Ok. Luego vamos con el numeral 5. Dice que de las inversiones nuevos almacenes S.A., 31,000 serán negociables a 6 años. Entonces, si nosotros veíamos acá, esta inversión estaba clasificada dentro de un activo corriente y dice que 31,000 se va a llevar a 6 años, quiere decir que de 1 año va a pasar a 6 años. Entonces, lo tenemos que sacar de nuestro activo corriente y lo tenemos que trasladar a nuestras inversiones de largo plazo, porque es a más de 1 año. Entonces, acá disminuir nuestras inversiones a corto plazo e incrementan nuestras inversiones a largo plazo. Por eso les decía, acá hay ajustes, algunos que afectan caja y otros que no afectan. Este es uno de los que no nos afecta caja porque es una clasificación de cuentas, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras cuentas de activo corriente y cuáles son las de activo no corriente cuando se nos presentan un tipo de ajustes de esta naturaleza. Entonces acá ya tenemos el saldo que le corresponde a cada uno con ese ajuste que nos pide el enunciado. Luego en el numeral 6
Dice, los gastos pagados por anticipados representan los seguros de un año. En ese caso también es solo teoría informativa que a ustedes los distrae, porque si se dan cuenta, acá primero no teníamos ninguna cuenta que se llamara así. Entonces, y tampoco nos daba un valor o algún porcentaje o alguna condición para que nosotros pudiéramos hacer algún registro o algún ajuste. Entonces, ese numeral... Hay una cuenta de gastos pagados por anticipado y está en el activo. Nosotros deducimos que como era el cierre del 31, se tenía que reclasificar a seguros a una cuenta de gasto. En el activo corriente, dice usted. Ahí está, gastos pagados por anticipado. Sí, licenciado, a la misma conclusión llegamos con mi grupo. Igual, licenciada, a la misma conclusión llegamos con nuestro grupo. Sí. Igual, licenciado. Pero acá no hay ningún ajuste que tengamos que aplicar. Entonces, en ese caso, sí, aquí lo tenía marcado con moradito. En ese caso, no, o sea, nuestro saldo para la siguiente columna va a ser el mismo, porque no aplicaba ningún ajuste. No había que hacer ningún cambio adicional. Luego tenemos el numeral número 7, que ya lo habíamos visto, que era por el traslado que tenemos de una cuenta por pagar a proveedores locales. Y seguidamente tenemos el numeral número 8, que dice el saldo del funcionario está garantizado con un pagaré de 50,000 a favor de la empresa. Entonces, licenciada, una consulta. Gastos pagados por anticipado es como un bolsón, ¿verdad? Que contiene varios gastitos no significativos. Sí, pero cuando a mí me dicen de que dentro de esa cuenta hay algo más específico, no es conveniente reflejarlo dentro del balance como tal y no mezclarlo si ya lo tengo bien identificado. Esa es la duda que yo tengo. Fíjese que como ahí es como un bolsón, igual contablemente hay empresas que manejan la cuenta de otros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como nosotros en los estados financieros presentamos como la información consolidada, sí debiera de estar integrada. O sea, que tenga usted su integración contable de cómo está integrada esa cuenta de gastos anticipados, ¿verdad? Porque entonces, ya ahorita vamos a ver lo de la parte del análisis vertical integral, que esa parte de nosotros nos sirve para establecer el grado de porcentaje que nos representa cierta cuenta dentro de un grupo de cuentas. Pero sí es importante que se tenga como un detalle o una integración de esos saldos, ¿verdad? Porque a veces ahí van a caer muchas cositas que no nos damos cuenta si no lo tenemos bien identificado o bien integrado. Gracias, licenciado. Ok. Luego, entonces, tenemos lo que decíamos del numeral 8, ¿verdad? De la cuenta de los funcionarios y que está respaldada por un documento. Entonces, acá, nosotros lo teníamos como un documento por cobrar. Sin embargo, como es ya un saldo de un funcionario como tal, no, el documento por cobrar lo manejamos principalmente con nuestros proveedores. Un funcionario no es un proveedor. Entonces, de esa cuenta es que nosotros no podemos dejarlo dentro de la cuenta de documentos por cobrar, porque la naturaleza del saldo es diferente, ¿verdad? Es como decir un empleado, pero en este caso un funcionario pues ya es como la alta administración de la empresa. Entonces, acá sale de cuentas por cobrar e ingresa a la cuenta de funcionarios con el saldo de 50,000. Y acá dejamos la referencia del enunciado que nos están pidiendo. Y luego tenemos el último, que es los gastos diversos. Aquí tal vez también creería que tuvieron dudas. Este es el único ajuste que nos iba a afectar el estado de resultados. Licenciada, perdone, es que un chico se metió a compartir pantalla. Ah, ok. Yo creo que ya nos dejó la mía. La mía ya no la ven, ¿verdad? De Neric, no sé qué decía. No se ve la suya, licenciada. Ahorita se ve solo la de él. O ya no se ve ninguna. Ya no se ve nada. No se ve ninguna. Ok. ¿Vemos completo? Sí, licenciada. Ok, gracias. Muy bien.
Bueno, entonces este último ajuste también era reclasificación entre la cuenta de gastos diversos y la cuenta de intereses, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra utilidad no tuvo que cambiar. Acá esta parte yo la hice más resumida porque era el único cambio que tenía. Ustedes ya tienen toda esta parte. Lo único que hice yo fue, por ejemplo, acá, en gastos de... Y por el otro lado, se agregaron a la cuenta de intereses bancarios, porque acá es donde nos pide el enunciado que lo debemos de reclasificar. Entonces, en ese sentido, sale de uno y entra a otro. Lo único que nos va a cambiar es nuestra ganancia de operación, porque se nos disminuyeron 16,000, eran 16,000 quetzales. Se agregaron acá nuestra utilidad del ISR y no quedó afectada, sino que sigue siendo el mismo valor. Y nuestra ganancia neta de igual forma sigue siendo 77,905. Entonces acá no tuvimos ningún cambio a nivel de resultados que nos fuera a afectar nuestra utilidad del ejercicio. Tenemos que tener cuidado de que en algún caso se nos presente algún ajuste que sí nos llegara a afectar. Entonces, si nuestra utilidad neta cambia, entonces ustedes tienen que tener cuidado de que la utilidad del ejercicio que reflejamos acá también cambie, ¿verdad? Porque siempre va amarrado. Por eso les decía, no podemos tener nosotros nuestro estado de situación financiera si no hemos concluido nuestro estado de resultados por la cuenta específica de utilidad del ejercicio, pues porque acá nosotros llevamos ese saldo de cuánta fue nuestra rentabilidad o bien nuestra pérdida de las operaciones que se desarrollaron a lo largo de un año. Entonces, el ejercicio no estaba tan extenso, pero sí tenía ciertos grados de dificultad. Y cada uno de los que me comentó sus puntos de vista, yo los tomo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Creo que sí es cierto que hay muchas cosas que tenemos que nosotros tomar en consideración como docentes para que al estudiante pues no le cause alguna confusión al momento de realizar este tipo de ejercicios. Entonces, acá no sé si tenemos alguna duda adicional respecto a los ajustes que vimos, previo a que entremos a ver la parte del análisis vertical. Creo que alguno tal vez me está levantando la manita, pero cuando estoy compartiendo en la pantalla no puedo verlos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pueden consultar. Sí, licenciada. Fíjese, solo me queda duda con el ajuste de seguros, ya que con mi grupo, los ajustes que estábamos realizando, pues la verdad que todos nos quedaron igual como lo presentó. Todos los tuvimos bien. ¿Ustedes sí lograron avanzar? Sí, nosotros avanzamos hasta terminar todos los ajustes. Ah, ok. Y ya nos reclasificamos, que ya no nos dio tiempo. Todos sí nos dieron lo mismo que usted. El único que se puede decir que hicimos como de más fue el de seguros, que ese, si no estoy mal, no se tenía efecto, ¿verdad? Ajá, solo si nos pudiera ampliar un poquito ahí para entender bien, disculpe, licenciada. Ese era el enunciado número... Los gastos pagados por anticipado representan los seguros de un año. Sí, exacto. Ahí no se tenía que hacer nada entonces, ¿verdad? Y no, porque si usted ve acá, igual nos está hablando de un año, ¿verdad? Y estamos dejando ese saldo dentro de nuestro activo corriente. Por ejemplo, que el enunciado haya dicho que los seguros pagados por anticipado representan de 2-3 años. Entonces, ahí sí, usted sabe que lo tiene que sacar de esta cuenta anticipado a corto plazo y tuvo que haber creado una cuenta del activo no corriente porque es a más de un año. Entonces, son cositas pequeñas, pero que sí debemos de nosotros de tomar en cuenta al momento de hacer una reclasificación, tal vez en donde no aplica. Ah, ok. Mire, licenciada, muchas gracias, ya le entendí esa parte. Solo me genera otra duda. Ajá. En este caso, si el enunciado hubiera dicho que los gastos pagados por anticipado fueran de 2 años o 3, como ahorita nos estaba explicando, ¿cómo supiéramos qué parte sería para cada año? ¿O también nos lo traería de referencia del inciso?
ahí se lo tendría que traer de referencia el ejercicio, aunque en algunos casos podría darse de que sea un pago por igual, ¿verdad? Los 3 años. Entonces ahí en el ejercicio tal vez no le da monto y le va a decir a usted que se paga anualmente el mismo valor. Entonces ahí usted dice, bueno, entonces si se paga lo mismo, el saldo que tiene lo divide dentro de 3, lo multiplica por 2, y lo que multiplica por 2 se va a largo plazo, y lo que es por 1, que es solo un año, ese saldo sí lo dejaría usted acá dentro del activo corriente. Ah, ok, ahí estamos, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Eso era todo. Licenciada, disculpe, si el enunciado indicara el año, sí se tomaría en cuenta para el periodo, ¿no? Sí, correcto, ahí sí se tomaría en cuenta, pero es dependiendo de las condiciones que le vaya indicando el enunciado. O sea, sí tenemos que ser muy sigilosos en cuanto a leer bien el enunciado para tal vez no hacer algo que no nos pide. Pero por otro lado, sí este ejercicio sí tenía cositas que causaban mucha confusión y tal vez no era tanto en el sentido de que cómo aplicar el ajuste, porque yo veo que ustedes sí tenían la idea de cómo aplicar el ajuste. Lo que teníamos mucha interrogante era qué cuenta uso, ¿verdad? Entonces ahí creo que es donde nosotros también debemos de mejorar esa parte de indicar puntualmente la cuenta dentro del ejercicio, que sea la misma que se indica en el enunciado, para que ustedes después cuando vayan a resolver no vayan a tener esa confusión de dónde lo aplico, si esa cuenta no me la dice o yo creo que va a ser esta cuenta y sin embargo era otra, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra duda. Licenciada, disculpe, un par de preguntitas. ¿Nos va a compartir este ejercicio y nos va a dejar otro laboratorio de este mismo tema? Fíjese que el ejercicio no lo voy a compartir porque les mandé una plantilla con el objetivo de que ustedes fueran haciendo sus ajustes ahorita conforme yo se los fui mostrando o incluso con el avance que tuvieron con su grupo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, no es mucho. Entonces acá yo les di toda la primera columna y donde no hubo saldo, ustedes saben que ese no cambió, ¿verdad? Donde tienen que reajustar es donde sí hubo movimiento en el lado del debe o del haber. Entonces, este sí no se lo voy a poder compartir, pero igual si tienen alguna duda me pueden consultar antes de que iniciemos el siguiente tema, ¿verdad? Que es el análisis vertical, pero que este es un poco más sencillo. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de realizar análisis vertical con información financiera. Licenciada, solo disculpe. Sí. Solo tengo, perdone, la duda. Es que no me cuadra bien cómo quedó la póliza de proveedores, porque estoy viendo yo que en caja usted tiene del lado del haber los 365,000, pero en proveedores igualmente lo tiene en el haber con 365,000. No, perdone, no encuentro el razonamiento ahí. Usted necesita, bueno, acá ya con esta parte sí estábamos claros, ¿verdad? De los sí, ahí proveedores, ahí comprendí yo que es del lado del haber, porque estoy aumentándolo, ¿verdad? Ahí sí me quedó bien. Para mí, la contrapartida debería ser caja del lado del debe, pero usted la tiene en el haber, pero por eso quería yo que me ayudara ahí a comprender, por favor. Gracias. Ok, mire, pues, acá, si vemos, nosotros tenemos que este saldo del lado del haber está integrado por estas 3 cuentas que vemos acá. Acá, nosotros para este saldo del haber, consideramos los 715,400, que para el lado del haber va a ser una salida del efectivo, ¿verdad? Pero a eso le vamos a restar los 9,320, porque el efectivo no salió. Y luego le vamos a sumar la diferencia que tenemos en el ajuste que hicimos del lado de proveedores locales con 374,515. Tal vez acá estaba sumando usted los 3. Sí, o sea que digamos si yo vengo, lo hago, lo pongo los 375,000 en el debe y las que deben ir en el haber, el saldo me debería dar igual. Prácticamente lo que usted hizo es sumar en una sola columna y restar, ¿verdad? Sí, correcto, para que no se les confundiera, porque si lo dejaba separado, entonces se les iba a mezclar los 114,500 que ya eran del préstamo bancario, que era el fiduciario.
Entonces esa cuenta se hizo así. Pero igual, si usted tiene 4 registros del lado de caja del lado del debe, 4 veces lo puede dejar del lado del debe. Ese ya es como criterio, ¿verdad? Lo que sí es que su caja no puede estar negativa y sus ajustes, tanto del debe como del haber, le tienen que cuadrar. Si tiene alguna diferencia, siempre revise bien su caja porque posiblemente por ahí es que algún descuadre tenga o que no haya considerado algún movimiento que le afectó su caja. Muchas gracias, licenciada. Okay. Licenciada, perdone, usted está grabando la clase. No, fíjese que no la estoy grabando. Es que fíjese que realmente yo no le estoy entendiendo mucho lo que está haciendo, entonces necesitaría como repasar nuevamente las cosas, hacer nuevamente los ajustes, porque con mi grupo tuvimos ahí unas diferencias y nos estuvimos discutiendo mucho tiempo. Entonces, realmente, usted, ¿en qué nos puede ayudar en esto? Porque no está compartida la clase, o sea, no está grabada. Y sí, todo lo que está diciendo, pues no somos máquinas para estar grabando casi 1 hora y media de clase. Entonces, ¿usted nos puede ayudar en algo en este sentido? Porque usted había dicho que una licencia la tenía pendiente, no sé si ya se la dieron. Porque preguntarle, le vamos a preguntar 150, imagínese, va de 150, le vamos a preguntar 35, le vamos a estar mandando mensajes, ¿a dónde? Porque tampoco tenemos su número de teléfono. No, entonces, es que... Por eso le digo, no sé si nos puede ayudar compartiendo el Excel, o si usted no quiere compartir el Excel porque cree que no estamos aprendiendo, entonces compártanos por lo menos el PDF del Excel, porque realmente yo no le estoy comprendiendo, licenciada. Muchas gracias. Ok, mire, eso sí podemos hacer. Les voy a compartir yo este documento en PDF para que de alguna forma les sirva como repaso y que usted pueda establecer nuevamente sus saldos si no los está realizando en este momento. Entonces, así pues sería la única forma en que podríamos nosotros establecer al final la resolución del ejercicio en donde tuviéramos algunas dudas. Pero también comprendo que hay varios compañeros que sí hemos resuelto la mayoría de las dudas que teníamos, ¿verdad? Licenciada, una consulta. No sé si me puede, fíjese que a mí realmente el ajuste de los, creo que fue el 2, el de los proveedores, solo si me muestra el ajuste, disculpe. Le muestro, mire, le voy a mostrar. Pero el enunciado, el cafecito, sí, ese fue el que realmente no le logré comprender. Si me lo puede así rapidito, licenciada, perdone. Ok, mire, pues acá le daba un saldo de cuánto debió haber tenido usted en su cuenta de proveedores locales, pero nosotros teníamos un saldo distinto. Entonces, quiere decir que la diferencia de ese saldo es un saldo que no tuvimos que haber pagado todavía, sino que es un saldo que nosotros todavía tenemos la oportunidad de pagarlo en 60 días. Por ejemplo, estos créditos a 60, a 30 o 90 días se manejan por lo regular en las empresas, porque si usted tiene, por ejemplo, un gasto urgente de la empresa, usted va a utilizar ese crédito, o sea, porque sabe que tiene todavía 60 días para pagar esa deuda. Entonces, ese efectivo que usted tiene disponible lo puede utilizar para otro pago que usted tenga como prioritario. Entonces, de esa cuenta es que el saldo volvió a entrar del lado del haber, que le incrementó su saldo de proveedor, y de esa forma regresó a su caja, ¿verdad? Para que a usted esa disponibilidad le pueda servir para alguna otra operación en la que usted requiera efectivo. Ya, licenciada, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahorita lo que es la parte del análisis vertical. Hay varios tipos de análisis financiero. El vertical es el más sencillo de todos los análisis. Acá voy a ocultar todo lo demás para que ustedes puedan visualizar mejor. Entonces, el análisis vertical a nosotros nos ayuda a identificar cómo está conformado o cuánto representa. Más que todo es para establecer representaciones de nuestras cuentas. En el lado del balance de situación financiera, nosotros lo que tenemos que hacer inicialmente es establecer nuestro análisis vertical por grandes rubros. Entonces acá decimos, bueno, ¿cuánto representan nuestros activos no corrientes del total de nuestro activo? Y vamos a ir marcando.
De la misma forma queremos saber cuánto nos representan otros activos del lado del activo y cuánto nos representan los activos corrientes del activo. Entonces, en este caso, el análisis integral, el vertical integral, parte de esto. Usted va a tomar su saldo del activo no corriente, lo mismo con otros activos y activos corrientes, y lo va a dividir dentro del total de su activo. Eso le va a dar un porcentaje. Le va a dar un 39%. Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que o sea, nunca debe de ser ni más ni menos de su 100%. Entonces acá, lo mismo que hicimos con esta cuenta, de dividirla dentro del total del activo, la dividimos de igual forma los otros activos dentro del total de nuestro activo y de la misma forma los activos corrientes dentro del total de nuestro activo para que nosotros sepamos por rubro cuánto representan estos del total de nuestro activo. La prueba que ustedes tienen que hacer siempre es que estos les sumen 100. Entonces, si vemos 39% más 4% más 57%, le da su 100% que le representa el total de sus activos. Entonces, ya vemos nosotros que de todo nuestro activo está concentrado principalmente en lo que es los activos corrientes. Pero de todas formas, nosotros también necesitamos hacer un análisis más minucioso. Entonces, vamos a ir a traer el saldo de cada cuenta. Pero miren, acá es bien importante. El rubro de la cuenta lo vamos a ir a traer del total del activo. Pero el análisis vertical o el porcentaje de representación de cada rubro lo vamos a traer de su propio rubro. Entonces, si nosotros sabemos que el 39% nos representa del total del activo, los activos no corrientes, yo quiero saber individualmente quién es el que más me aporta de este rubro a mi rubro de activos no corrientes. Entonces, si vemos acá, la cuenta de terrenos y edificios nos representan el 50 y 49% del total de activos no corrientes. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer nuestro análisis, ¿verdad? Que nuestros activos fijos están concentrados en estas dos cuentas porque nos representan el 50 y 49%. Acá las depreciaciones acumuladas sí se consideran dentro del análisis vertical, solo que estas siempre nos van a quedar negativas. Entonces acá, cuando nosotros realizamos la sumatoria de este rubro, igual siempre tenemos que tener cuidado que nos quede con el 100%, porque entonces nosotros estamos tomando cada valor de la cuenta de su propio rubro. Si a ustedes aquí les diera la sumatoria de estos porcentajes, un 120%, un 130%, ahí hay que revisar. Posiblemente estén formulando mal el porcentaje de representación o estén tomando un rubro que no corresponde. Entonces acá, si vemos, todo viene del activo no corriente. Entonces, de esta forma, es como les decía, es el análisis más sencillo que tenemos de los estados financieros, porque nosotros primero segmentamos por grupo y luego segmentamos por cuenta de ese grupo. Entonces, acá nosotros observamos cómo nos va quedando la información. Incluso ahorita, pues, por ejemplo, que tenemos la oportunidad de realizar nuestros ejercicios en Excel, podemos utilizar, esto pues ya es criterio mío, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo cuando trabajo variaciones, sí me gusta como marcarles colorcito, porque a veces con los colores ustedes llaman la atención del lector e incluso ustedes ahí pueden mostrar gráficamente en dónde está concentrada la participación de la cuenta que están analizando. Luego, acá ya habíamos visto que este rubro lo fuimos a través del total del activo y acá está más sencillo, ¿verdad? Porque estos otros activos solamente están afectos a dos cuentas y de estas dos cuentas la que más aporta es inversiones a largo plazo con el 92% y afiliadas y subsidiarias con el 8%.
La suma de estas dos cuentas de igual forma nos vuelve a dar el 100%, pero acá estamos hablando que estamos integrando la participación de este rubro. ¿Dudas hasta ahorita? Licenciada, disculpe, yo no comprendí bien cómo fue que sacó esos datos del 92 y el 8%. Ah, ok, mire, pues. ¿Será que me podría explicar? Gracias. Mire, pues tenemos que partir de lo general a lo particular. Lo que usted siempre va a hacer primero es lo que les marqué en amarillo. Creo que eso ya lo tenemos claro. Tenemos que ir a traer del total del activo cuánto nos representan y nuestros grupos de cuentas. Vale, entonces usted ya estableció estos tres, pero digamos el propietario le podría cuestionar a usted, bueno, el activo no corriente representa el 39% del total de su activo, pero yo quiero saber de lo que le activa y de lo que le comprende su activo no corriente, cuál es la cuenta que más le aporta. Entonces usted vuelve a sacar una similar fórmula, pero no la va a ir a dividir dentro del total de su activo, porque ahora usted quiere saber cuánto le representa ese saldo, pero siempre del rubro que está analizando, que es activos no corrientes. Entonces su saldo lo va a dividir dentro del total del activo no corriente para saber del 100% de este saldo cuánto le representa. Quiere decir, por ejemplo, con la cuenta de terrenos, que de los 1,075,760, el 50% está concentrado en su cuenta de terrenos. El 49% está concentrado en su cuenta de edificios. Ya las otras cuentas son de menor cuantía, entonces no tiene mucha concentración. Acá con estos tipos de análisis lo que también vemos es la concentración de nuestras cuentas. Gracias, licenciada. Muy bien. Lo mismo, y eso lo va a repetir usted con cada uno de los rubros. Acá, si usted ve, en inversiones a largo plazo, yo quiero saber cómo están integrados estos 117,746. Entonces aplicamos la misma fórmula y decimos, bueno, entonces 108,500 nos representa el 92%, porque no es lo mismo a simple vista. Si a usted le preguntaran, usted puede decir, sí, en otros activos la cuenta que más me aporta a este rubro de otros activos es inversiones a largo plazo. Pero puede que a usted no se lo pregunten así, que a usted se lo pregunten de una forma financiera. A usted le pueden decir, ¿y cuánto representa financieramente esa cuenta? Entonces usted a través de esta fórmula va a identificar el porcentaje de participación que tiene esta cuenta sobre su rubro de otros activos. Y el mismo escenario con las cuentas de los activos corrientes. El saldo del rubro de activos corrientes lo establecimos de dividir este saldo dentro del activo corriente. Entonces, si lo vemos así, pues para que sea un poco más entendible, tal vez no va a ser el lenguaje más técnico que yo debería de usar, pero yo lo aplico en mi trabajo cuando me toca dar inducciones y de esa forma creo que es más sencillo. Acá, por ejemplo, activos no corrientes van a ser la mamá, o sea, cada uno de estos va a ser una mamá. Y acá nosotros queremos saber cada hijito cuánto le aporta a su mamá. Entonces, de estos hijitos vemos que con los ajustes que hicimos, caja ya no le aporta nada. Pero el hijito que más le aporta es inventarios, porque inventarios representa el 52% del total que tenemos en activos corrientes. Y aplicamos la misma fórmula. Y como ahora trabajamos más que todo en Excel, toda esta parte, por ejemplo, cuando nosotros, pues muchos de ustedes posiblemente sí lo sepan, ¿verdad? Pero hay algunos que tal vez no lo vayan a conocer. Por ejemplo, si ustedes quieren dividir un saldo dentro de una celda que no van a mover,
por ejemplo, acá, todos estos, como vimos acá, todos estos los dividí yo dentro de esta misma, porque esta es su mamá. Entonces, en ese caso, yo a la primera cuenta, entonces, la celda E15 la dividí dentro de E14. Pero si yo no le aplico F4, por ejemplo, acá siempre le damos F4. Con este F4 yo le voy a decir al Excel, mire, yo quiero que me cambie todas las demás cuentas, pero que el dividendo, ese no me lo mueva, yo quiero que sea igual. Entonces, por ejemplo, si le quitamos ¿qué hubiera pasado si yo no le aplico el F4? Y yo le doy de corrido a ustedes. Ahí se nos hacen relajos. Porque se nos distorsiona. Porque acá, la primera sí me la considera bien. Pero miren, las demás se nos corren. Se nos corren y se nos distorsiona todo el resultado. Tenemos que tener mucho cuidado. En algún caso nosotros vayamos a utilizar la fórmula en el examen y si no lo hacen, o sea, si lo hacen a piecito, no van a tener ningún problema. Pero si ustedes son de los que copian la fórmula y la pegan para todo lo demás, ahí sí podrían tener algún tipo de inconveniente. Entonces, para evitar este tipo de situaciones de que se nos corra la información y tenemos un factor que va a permanecer, entonces le aplicamos F4. Cuando le aplicamos F4, nos salen estos signos como de dólar y eso nos quiere decir que la casilla E14 no va a moverse, va a ser siempre la misma. La que se nos va a mover es el denominador, ¿verdad? Entonces ahí no se nos tergiversa el resultado. Igual forma como hicimos con el anterior, sumamos y la suma nos da el 100%, es decir, estamos sacando nosotros nuestro análisis del rubro de activos corrientes. Siempre ir cuadrando, ¿verdad? No nos tendría que dar ni más ni menos de nuestro 100%, porque si no, podría ser que estamos aplicando mal algún saldo o que no estamos considerando alguna cuenta. Lo mismo hacemos con nuestro pasivo y patrimonio. Primero vamos a sacar los saldos de nuestro rubro, que el patrimonio es el primero, y lo vamos a dividir dentro del total de nuestro pasivo y patrimonio. Mismo escenario hacemos con nuestro pasivo corriente, con otros pasivos y con el pasivo corriente. Dividirlo dentro de nuestro total que tenemos acá. Para saber por rubro cuánto representa del total de nuestro pasivo y patrimonio. Entonces, si vemos acá, la suma de este, más este, más este, más este, de igual forma nos da nuestro 100%. Entonces, ya lo hicimos de forma general, es decir, por segmento de clasificación del pasivo, volvemos a hacer lo mismo que hicimos del lado del activo. Traemos las cuentas del patrimonio y estas igual son las hijas del patrimonio. Entonces queremos saber estas, cuánto nos representan de esta cuenta, de este rubro. Entonces dividimos una por una y vemos que la concentración está en el capital pagado. En este caso, ya viéndolo en términos de analizar los porcentajes que nos establece, quiere decir que esta empresa tiene un capital pagado aceptable, ¿verdad? Porque supera el 50% y adicionalmente es el rubro que más aporta a lo que es el patrimonio como tal. Luego tenemos lo que es el rubro de pasivo no corriente. Como en pasivo corriente tenemos solo una cuenta, esta cuenta nos representa el 100% de nuestro pasivo no corriente, porque no tenemos otra. Entonces, el saldo de esa cuenta es el total de participación que tenemos en ese rubro. Luego volvemos a hacer lo mismo con los otros pasivos y lo dividimos a cada hijito dentro de su mamá para establecer cuánto nos representa de forma individual. Y podemos ver acá que nuestras acreedoras laborales nos representan el 42%,
sé que tenemos bastante saldo del lado de esta cuenta, ¿verdad? Pendiente de pagar. Entonces acá tenemos nosotros la representación. Ya no le seguí marcando los colorcitos. Esto solo lo hago yo para efectos de que ustedes lo puedan observar de una forma mejor, pero no es necesario que le apliquen los colores. Y lo mismo volvemos a hacer con el pasivo corriente. Entonces acá vemos cómo dividimos cada uno de estos dentro de su propio pasivo corriente para establecer el porcentaje de representación. Acá en otros pasivos sumamos, tenemos lo que es el 100% de este rubro. Y de igual forma con el pasivo corriente sumamos y tenemos lo que es el 100% de lo que nos representa el saldo del pasivo corriente. Lo mismo hacemos del lado del estado de resultados, solo que de acá es de una forma diferente. Acá nuestras ventas siempre nos van a representar el 100%. Entonces, en la mayoría de utilidades las vamos a ir a comparar con las ventas. Así vamos a mostrar. Acá lo primero que hacemos es establecer el costo de ventas, cuánto representa del total de las ventas. Nos representa un 54%, es decir, dividimos nuestros costos de ventas dentro de ventas para saber el porcentaje que nos representa nuestro costo. Acá nuestro costo pues vemos que está un poco elevado, ¿verdad? Supera el 54%, y a eso sumémosle que todavía nos faltan todos los otros gastos que nos van a estar disminuyendo al final nuestra utilidad del ejercicio. Luego tenemos lo que son los gastos de distribución. Acá de igual forma el rubro de gastos de distribución lo vamos a dividir dentro de las ventas para saber estos gastos qué efecto tienen del lado de las ventas o cuánto nos representa del lado de las ventas. Aquí nuestros gastos de distribución nos representan lo que es el 12%. Luego queremos saber por rubro. Acá si sumamos vemos que nos da el 100%. Este 12% cómo está integrado. Entonces acá vemos que los alquileres de salas de ventas son los que nos aportan la mayor concentración del gasto de lo que son los gastos de distribución. Lo que sí tenemos que tener cuidado en el estado de resultados, que es distinto al estado de situación financiera, que todos estos que se derivan, los grandes grupos que se derivan del lado de ventas, esos sí no nos van a cuadrar con un 100%, porque aquí tenemos nosotros mezcla de ingresos con costos, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente no nos va a cuadrar con el 100%. Lo único que tenemos que tener claro es que cada rubro sí lo tenemos que llevar a comparación con las ventas para establecer cuánto nos representa. Luego de la utilidad neta en ventas vemos cuánto nos representa de las ventas que ingresaron y esto nos representa un 34%. Si vemos aquí ya nos va disminuyendo. La utilidad bruta representaba un 46% y ya sin los gastos de distribución ya nos quedó con un 34%. Luego traemos lo que son los gastos de distribución, de administración, perdón. Y estos gastos nos representan del total de las ventas un 16%. De forma individual, ya vemos estos gastos cómo están concentrados de forma individual. Entonces, acá vemos que nuestra mayor concentración de los gastos de administración están en cuentas incobrables. Eso quiere decir que no estamos teniendo una cartera sana o que está fallando nuestro cobro, ¿verdad? Porque no debiera de representar una cuenta incobrable en nuestro principal gasto de administración. Entonces acá hicimos
dividimos cada uno de los saldos de este rubro dentro del total de su propio rubro. No sé si tenemos dudas hasta aquí. No, No, ok. No, solo haciéndolo creo que nos van a salir las dudas, pero gracias, licenciada. Ok. Está bastante bien. Sí, ¿verdad? Por eso es la importancia de que nosotros al final tengamos nuestros saldos correctamente elaborados y nuestros estados financieros bien estructurados, porque si no, en esta parte, aunque ustedes ven que es la parte más sencilla, si no tenemos bien todo lo que antecede, se nos van a ir todos los resultados, ¿verdad? Entonces, todas las partes que hemos desarrollado son importantes para cuando lleguemos a este momento del análisis vertical integral. Luego tenemos entonces la utilidad antes del impuesto sobre la renta, que esa representa dentro del total de ventas el 14%. Y el impuesto sobre la renta, que nos representa el 100% de su propio rubro. Luego vemos la utilidad neta, y ya le restamos toda la parte de nuestros gastos. Entonces esa utilidad neta la vamos a ir a comparar con el total de nuestras ventas brutas. Y vemos que al final nuestra ganancia solo representa un 10%, ¿verdad? Entonces en este caso vemos que esta empresa ha tenido como un poco de dificultad financiera, porque un porcentaje de 10% de ganancia sobre el total de sus ventas probablemente está teniendo demasiada carga administrativa o del lado de ventas, porque su porcentaje de utilidad comparado contra sus ventas debiera de ser mayor, ¿verdad? Por lo menos no debiera de ser menor de entre el 30 y 35%. Esta tiene un 10%, quiere decir que si no incrementa sus ventas, pero sí incrementa sus gastos, en algún momento podría estar generando pérdida y ya sería una empresa que no estaría dando resultados rentables. Entonces, cuando nosotros vemos alguna empresa como esta, que nos está dando un porcentaje tan bajo de ganancia neta en comparada con sus ventas, entonces ahí nosotros vemos situaciones de que tiene que mejorar la empresa. En el caso de préstamos, ¿verdad? Si nosotros vemos un porcentaje así de bajo, pues sería de analizar bien si realmente la capacidad de pago que va a tener esta empresa va a ser aceptable, o si tal vez tiene algún proyecto con el que pretende crecer y que la proyección de sus flujos pues sean mayores, siempre que estén bien sustentados. Pero este es el objetivo del análisis vertical, para establecer cómo quedan sus valores y cuánto representan a nivel de rubro y a nivel de cuenta de cada uno de los resultados que vamos obteniendo en el análisis vertical integral. Entonces, esto sería solamente por el día de hoy, y yo les voy a estar compartiendo entonces este ejercicio. Y si tuviéramos alguna duda, pues me comentan. Licenciada, perdón, también usted sería tan amable de compartirnos en PDF la resolución del ejercicio que entregamos ayer, abusando de su confianza. Del laboratorio. Sí. Yo creería que sí, pero ese todavía, es que ahí sí tengo una instrucción como bien clara, pero este sí con mucho gusto. El otro yo sí voy a evaluar y sí hay una probabilidad del 50% que se los pueda compartir. Muy amable, licenciada, gracias. Muy bien, para servirle. Entonces, pues, desearles muchos éxitos en lo que resta del día. Y nos vemos el siguiente fin de semana. Licenciada. Sí. Disculpe, solo una preguntita. Como este ejercicio tiene un espacio en Classroom, ¿verdad? Que se puede subir hasta mañana. Solo me pregunta es si la entrega va a ser individual o solo lo sube el coordinador de grupos. Fíjese que al final, como lo estuvieron resolviendo entre todos, creería que mejor lo suban de forma individual, porque cada uno creo que iba resolviendo el ejercicio conforme fuimos desarrollando la clase. Ah, ok, perfecto. Eso era todo. Gracias, licenciada, y que pase el buen día. Igualmente, muy amable. Muchas gracias, licenciada. Feliz día. Feliz día. Licenciada, disculpe la molestia, aprovechando que antes de irnos, es que fíjese que a mí me han surgido dudas respecto a los ejercicios que ha dejado, porque
respecto al orden, yo no sé si el orden altera, el de los factores altera el producto, ¿verdad? Pero a mí desde que inicié me han enseñado que primero era activo corriente, no corriente, después el pasivo, pero he visto que ahorita está cambiando demasiado como que el orden. Usted dice principalmente, es que fíjese que cuando es conforme a la naturaleza o conforme a la liquidez se le llama, pero ahí el resultado no le tuviera que variar. En ese caso, por mí no importa, ¿verdad? Si usted trabaja primero corriente, no corriente y luego pasivo, corriente, no corriente y patrimonio, está bien, ¿verdad? O sea, por cualquiera de las formas, ahí sí no le piden una forma específica de cómo realizarlo. Al final no le tendrían que cambiar los resultados finales de sus rubros. Bueno, y respecto al estado de resultados, por ejemplo, pues cuando dice gastos de ventas, gastos de administración, gastos de operación, pues yo estaba viendo que donde dice gastos operativos, pues ahí pone lo que son gastos de ventas y los de administración en ventas, entonces eso me tiende como que a equivocar un poco, pero yo no sé si podría seguirlo clasificando así como me lo enseñaron desde el inicio, o tengo que acoplarme a lo nuevo. Es que fíjese que los gastos de operación se subdividen en dos. Ese es el título, y sus gastos de operación se conforman por sus gastos de ventas y sus gastos de administración. O sea, los gastos de operación casi que solo va a ser el título que usted va a dejar, ¿verdad? Porque esos son los gastos que se le llaman a esos dos grandes rubros. Pero no quiere decir que los gastos de operación sea un grupito de cuentas distintas a las que usted deja en ventas y administración, sino al contrario, estos gastos de operación incluyen esos dos grandes rubros. Ok, está bien. Gracias, licenciada, le agradezco mucho. Muy bien. Feliz día a todos. Igualmente. Y una consulta, esta semana hay que realizar algo de ejercicio o algo. Sí, yo les voy a estar subiendo el laboratorio y siempre para entregarse el día sábado. Gracias. Ok. Gracias, licenciada. Buen día. Buen día.